Alberto Fujimori, vida. Un 28 de julio de 1938, a las 5:30 de la mañana en la hacienda La Calera de Miraflores, llega al mundo Alberto Kenya, hijo de Naoichi Fujimori de 39 años y Mutsue Inomoto de 25. Su nacimiento está registrado en el libro 26, folio 142 a 10346 de la Municipalidad de Miraflores. Mi padre se va a inscribir a la Municipalidad de Miraflores. Me había puesto el nombre de Alberto en castellano y, claro, con el apellido de mi padre, resultó Alberto Fujimori. El funcionario le pregunta cuál es el apellido materno. Mi madre, como en Japón, toma el apellido del esposo. Y mi madre, que se llamaba originalmente Mutsue Inomoto, toma el nombre de Mutsue Fujimori, entonces Alberto Fujimori Fujimori. De esa manera queda mi apellido repetido. Cuando mi papá cumplió 1 año, mis abuelitos dejaron la hacienda y se mudaron al centro de la ciudad. Alquilaron una vivienda en una quinta de la avenida Grau. Mi abuelo tuvo que buscar un mejor trabajo y lo encontró como operario en una reencauchadora de propietarios japoneses. Desde pequeño sus padres lo llamaban Kenchan, que era el diminutivo de su nombre japonés Kenya. A los 4 años, el 18 de mayo de 1943, fue bautizado en la iglesia de Santa Ana, que quedaba en la Plaza Italia de Barrios Altos. En la casa pues se hablaba solamente japonés. Yo no entendía nada de castellano. Mi padre me matricula en una escuela japonesa, era del profesor Keito Funato. Habían como 27 alumnos. Pensando en que Kenchan debía prepararse para crecer en el Perú, sus padres lo cambiaron en 1945 al colegio particular Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la iglesia del mismo nombre del Jirón de la Unión. Pero 2 años después, las cosas se complicaron económicamente. Los japoneses la tenían muy difícil. La familia se vio obligada a mudarse a un lugar más barato, a un corralón en Jirón Raimondi. Mi papá se tuvo que cambiar de colegio. Empezó a asistir al Colegio Fiscal 405, que quedaba en el Jirón Puno, al lado de la iglesia Santa Catalina. Naoichi y Mutsue eran perseverantes y luchadores, trabajando de múltiples formas mientras sus 4 hijos crecían, hasta que un amigo japonés, el señor Sekigawa, les transfirió su florería de 1.500 metros cuadrados en Orrantia, al lado de la Huaca Guayamarca en San Isidro. Y justo cuando las cosas empezaban a mejorar y se estabilizaron en el nuevo negocio, fueron desalojados. El terreno había sido embargado a su propietario. No había lugar para lamentos. Ellos estaban decididos a continuar pase lo que pase. Y alquilaron otro terreno más grande en la esquina de la Avenida El Golf y Camino Real. Naoichi construyó allí con adobe el nuevo hogar de los Fujimori y al lado la tienda de su flamante florería, El Golf. Además de las tareas del colegio, también hacía otras tareas en casa. El pequeño Kenchan apoyaba a mis abuelos en la florería. Se volvió un experto en canastas ikebanas y todo tipo de arreglos florales. Su buen rendimiento escolar y la nueva situación económica de la familia animó a sus padres a inscribirlo para iniciar su secundaria en el examen de ingreso del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, que tenía mucha demanda por su prestigio y alta exigencia académica. Fue una gran sorpresa para todos en casa enterarse que ocupó el primer lugar en ese examen tan difícil. El día de la publicación de la lista, fuimos con mi padre. Él empieza a buscar mi nombre desde la última línea y se pone nervioso porque hasta la mitad no ubicaba el nombre Alberto Fujimori. Seguía siguiendo, ya un poco más decepcionado, hasta que no
solamente encuentra mi nombre en el primer lugar. Mis abuelitos, felices y orgullosos, le dieron un premio. Le regalaron una máquina de escribir Underwood y lo inscribieron en las escuelas americanas para que aprenda mecanografía y taquigrafía. Y así fue creciendo y avanzando Alberto Fujimori hacia los grandes retos que le depararía el futuro. Entre su formación secundaria, sus clases de mecanografía y taquigrafía, sus sábados de formación que pasaba entre la Biblioteca Nacional y la librería Studium de La Colmena. Terminada la secundaria, en el primer puesto, decido ingresar a la Escuela Nacional de Agricultura, posteriormente Universidad Nacional Agraria. Desde niño, Alberto Fujimori recibió una sólida formación que, complementada con su dedicación y rendimiento, fueron los pilares de su éxito. Sus padres no lo premiaron con regalos materiales, sino con nuevas herramientas que supo capitalizar para su desarrollo personal y profesional. Alberto Fujimori, vida. Alberto Fujimori se sentía preparado para grandes retos. Era consciente de que iniciaba una nueva etapa en su vida que definiría para siempre su futuro. Tenía confianza en sí mismo y había descubierto su vocación. Quería ser ingeniero agrónomo. Me levantaba a las 4 de la mañana, me daba un buen duchazo y comenzaba a estudiar. Yo me preparé solo desde el quinto de media y de esa manera dominaba todos los cursos, sin excepción. Con este esfuerzo, naturalmente, el resultado fue primer puesto de ingreso. En el hogar Fujimori, el hecho de que uno de sus integrantes llegara a ingresar a un centro de estudios superiores era sin duda motivo de orgullo. Constituía una verdadera hazaña. Por esos años era rarísimo ver estudiantes o profesionales con apellidos de origen oriental. Y todos sentimos un gran orgullo hasta hoy porque el nombre de Alberto Fujimori se inscribió en el primer lugar en una lista de 120 ingresantes. El 1 de abril de 1957 fue el primer día de clases del joven Alberto en su nueva casa de estudios, la Escuela Nacional de Agricultura en La Molina. Sabía lo que le esperaba, que sería un camino difícil. Para pasar al segundo año era necesario aprobar absolutamente todas las asignaturas. Yo tenía la suficiente base, tanto en biología como en matemática y física, como para superar cualquier escollo en estos estudios. Recuerdo que con la moneda de esa época era 160 soles mensual, que era relativamente manejable. Lo pagaban mis padres. El alumno Fujimori destacó entre sus compañeros y pasó de años sin problemas, y así lo hizo hasta el final de su carrera. En ese transcurso, una nueva ley universitaria transformó la prestigiosa escuela en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En la ceremonia de graduación se introdujo por primera vez el uso de la toga y el birrete, al estilo americano. Mi papá, fiel a su estilo, ocupó el primer lugar en su promoción y recibió el diploma como bachiller en Ciencias Agrícolas. Después de recibir la felicitación del rector, se acercó muy emocionado a mis abuelos. Tuvo que ayudar a mi abuelito a ponerse de pie para la foto, porque poco tiempo antes había sufrido un derrame cerebral. La enfermedad de Naoichi fue un duro golpe para los Fujimori. Una tarde estábamos allí en la florería y estaba caminando y súbitamente mi padre se cae, se queda inmovilizado. Nos quedamos alarmados todos, lo llevamos a una clínica cercana y le diagnostica ACV, accidente cerebrovascular, y queda un tiempo hemipléjico notoriamente, aunque después comienza a mejorar y a caminar.
Alberto tuvo que continuar con sus estudios, asumiendo nuevas responsabilidades en el hogar y en el negocio familiar. Lo que más le preocupaba era encontrar un nuevo local para continuar con el negocio de la florería, porque la propietaria les había pedido que lo desocupen. Finalmente mi papá pudo encontrar otro local a la altura del kilómetro 15 de la carretera central. Ahí mi abuelita Musúe emprendió también otro negocio de producción de huevos de gallina que dejaba una ganancia razonable. Corría el año 1962 y Alberto, sin descuidar su participación en los negocios familiares, se dio tiempo para tomar un curso de cálculo diferencial e integral de 2 horas diarias. No podía dejar en un segundo plano su progreso profesional. En mérito de su buen rendimiento, un catedrático de la Universidad de La Molina le propuso la jefatura de prácticas de matemáticas, un trabajo a tiempo completo. Mi papá aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces, a pesar que no tenía experiencia, pero como todo en su vida, lo tomó con gran entusiasmo. Alberto se enteró que, en su condición de primer puesto de su promoción de ciencias agrícolas, calificaba para una beca de estudios en la Escuela Superior de Agricultura de París. Inmediatamente fue a la Embajada de Francia para iniciar el trámite correspondiente. Yo me entero en el transcurso de algunos meses que efectivamente tenía ese privilegio. Le pido entonces al representante de la embajada no hacer el estudio agronómico, sino iniciar el estudio en matemática. Y elijo la Universidad de Estrasburgo. Para Alberto, ser el primero de su promoción en la agraria no fue casualidad. Fue el resultado de su esfuerzo y dedicación. Pudo superar las dificultades familiares, sin descuidar una preparación que terminaría llevándolo a la primera responsabilidad de la nación. Alberto Fujimori, vida. En 1974, Fujimori ya había demostrado liderazgo y gran desenvoltura en las asambleas de docentes y frente a sus alumnos. Pero todo lo contrario ocurría en su vida social. Se caracterizaba por ser un hombre tímido. Eso cambió radicalmente cuando conoció a la sobrina de un amigo de su padre. El tío me sugiere conocer a Susana Higuchi. Yo acepto encantado. Voy a su casa e hicimos clic. Además había afinidad en las carreras de ambos. Susana Higuchi y Alberto Fujimori se conocieron y la atracción mutua fue a primera vista. Intercambiaron sus números y al tercer día le invitó a tomar un café en Miraflores. Y de ahí, por lo menos se veían 3 veces a la semana. Cada vez se sentían más atraídos por su personalidad e inteligencia. Todo fluía con naturalidad y el amor llegó. Y en menos de 6 meses, mi papá le pidió la mano a mi mami. Se casaron el 25 de julio de 1974 en la iglesia de San Pedro. Mi mamá vistió un fino y elegante vestido de novia. El novio tampoco se quedó atrás. Se presentó con un sobrio terno confeccionado a la medida con la mejor tela de casimir que consiguió con mucho esfuerzo. Después de una agitada luna de miel en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, ambos volvieron a sus actividades. Susana a la preparación de su tesis y Alberto a la labor académica en la universidad. Bueno, la expectativa en la familia japonesa en esa época siempre era tener el primer hijo varón, hasta que finalmente vino el nacimiento. Resultó ser la mujer Keiko. Bueno, dije, no es varón, pero es una linda niñita, así que nos alegramos todos. Cuando Alberto Fujimori tomó en brazos por primera vez a la recién nacida, la acurrucó muy emocionado y notó que tenía un gran parecido con él. Keiko Sofía se convirtió en el corazón del hogar, dejando atrás rápidamente la expectativa que había tenido su padre por tener un hijo varón. Al año siguiente, mis papás se enteraron que venía un nuevo miembro de la familia en diciembre.
El 8 de diciembre, Mutsue, mi abuela, recibió en brazos a su robusto nietecito. Fujimori ya tenía un hijo varón. Sonrió con gran felicidad al conocerlo y verlo lozano, con fuertes pulsaciones y respirando con tranquilidad. Hiro nació en la casa sin ningún problema. Era un niñito bien hábil, lúcido, movido, juguetón, que ha sido una buena pareja con Keiko. 2 años y 4 meses después del nacimiento de Hiro, se confirmó la llegada de la tercera integrante de la familia, yo. Acordaron que el parto sería en casa con la asistencia de mi abuelita Mutsue, pero las cosas se complicaron un poco. Mi madre, la obstetriz y yo atendimos el parto, pero fue complicado porque el cordón umbilical se enrolló un tanto en el cuello, pero felizmente estaba la obstetriz que hábilmente logró resolver el problema. Al año siguiente, en mayo de 1980, Susana dio a luz al Benjamín de la familia Fujimori Iguchi. El alumbramiento ocurrió nuevamente en la casa de Pinerolo. Nació Kenji, no tuvo ningún problema al momento del parto. Coincidió con el día de las elecciones generales del año 80. Los nombres de mis 4 hijos son combinaciones de un nombre japonés y un nombre en castellano. Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. Con 4 hijos, los esfuerzos de Alberto y Susana se habían multiplicado. Ambos se dividían el trabajo para cambiar pañales, bañarlos, vestirlos y alimentarlos. No era una tarea fácil, considerando que ambos trabajaban, pero amaban hacerlo. Más allá de sus grandes responsabilidades, Alberto Fujimori siempre encontró tiempo para ser un padre muy dedicado. Su familia fue su motor y mejor motivo para salir adelante y asumir después la responsabilidad de hacerse cargo de la gran familia peruana. Alberto Fujimori, vida. En 1970, Alberto Fujimori tuvo la oportunidad de hacer uso de una beca de estudios en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, un máster de ciencias en matemáticas. En unas vacaciones de la maestría, decidió ocupar su mente en algo que lo había cautivado desde siempre: rastrear sus antecedentes en Japón. Voló a Tokio y viajó más de 20 horas hasta llegar a Kumamoto, la tierra natal de sus padres. Ahí conoció a la hermana de su madre, a su abuelo materno, al hermano de su padre y a sus primos. Y estando en la casa de mis parientes, tengo un sueño en que se me aparece mi padre frente al ventanal en una túnica blanca que me sorprende. Grito: papá, papá. Y la imagen con la túnica blanca de mi padre asciende rápidamente. Cuando trato de acercarme, ya no había nada. Ese día había fallecido mi padre. En septiembre de 1971 retomó sus estudios en Milwaukee, Wisconsin, y luego de obtener el grado de máster en ciencias matemáticas, regresó a Perú a trabajar en la Universidad Agraria. Se había expulsado a varios profesores y estos profesores reclamaban su reincorporación. La autoridad universitaria, para definir qué decisión tomar, convoca a una asamblea de profesores. Levanto la mano y se sorprenden porque yo me opongo a una expulsión sin hacer mayor análisis.
Con este antecedente, el tercio estudiantil me apoyaba totalmente. En 1977 se había convocado elecciones para el rectorado de la universidad. El ingeniero Mario Zapata y el doctor Arturo Flores estaban entre los candidatos más voceados, pero no eran vistos como los más idóneos. Entonces, un grupo de profesores le propusieron que lance su candidatura a la rectoría. Fujimori les hizo otra propuesta: un pacto con el ingeniero Mario Zapata como rector y él como vicerrector, pues consideraba que aún no era el momento para asumir el mando de la universidad. Finalmente, Zapata fue elegido rector para el periodo 1977-1983. Luego vendría la segunda votación para el vicerrector. Ahí, en esos momentos, las miradas se cruzan de un lado a otro. Me hace dudar si es que se mantendría el pacto. Esto no se dio y no fui elegido vicerrector. No, después de eso ya me quedé completamente decepcionado. Dije, hasta la política universitaria es tan sucia. El cálculo político del nuevo rector y sus allegados le hicieron entender que fue un error haber confiado y participado junto a Zapata. Transcurren los años y llega el año 84. En ese momento también contaba con la mayoría, pero esta vez ya más experimentado. Yo digo, esta vez sí no me ganan. Pero para ser rector, primero tuvo que competir por el decanato de la Facultad de Ciencias, cargo que ganó en apretada votación. Bueno, todo el mundo decía, ¿cómo un chinito va a ser rector en la universidad? Era inconcebible. El chino no puede ser rector, imposible. ¿Qué va a ser? Yo, en cierta forma, era un atrevido. Quería romper las barreras con el apoyo de jóvenes y profesores emergentes, y me transformo en un intruso en el mundo académico de la agraria. La asamblea definitoria se llevó a cabo el 11 de mayo de 1984. Se contaron 38 cédulas de votación. El resultado del escrutinio daba como ganador al ingeniero Alberto Fujimori. Y efectivamente, en la primera votación, por amplísima mayoría, ganó el rectorado. El primer encuentro de Alberto Fujimori con la política fue en el complejo mundo universitario. Después de haber tenido un duro revés al principio, aprendió la lección y tuvo su primer éxito electoral siendo electo como rector de la Universidad Agraria de La Molina. Alberto Fujimori, vida. Fujimori, recién electo rector de la Universidad Agraria de La Molina, tenía claros sus objetivos: hacer que ese centro de estudios sea una institución del más alto nivel y que los problemas con estudiantes o trabajadores no interrumpieran sus actividades, en particular las clases. El cargo que había asumido lo hacía partícipe de la Asamblea Nacional de Rectores, que reunía a las máximas autoridades de las universidades públicas y privadas del país. En 1985 se renueva la directiva de la Asamblea Nacional de Rectores. Esta asamblea estaba compuesta por rectores de universidades privadas y universidades públicas. Como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores fue elegido Manuel Ceballos Vera, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Inmediatamente se procedió a la elección del vicepresidente. Yo obtengo el apoyo de todos los rectores de las universidades privadas, más de algunos de las universidades públicas. Y en primera vuelta gano por amplia mayoría frente al rector
de la Universidad Federico Villarreal. En su condición de vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, fue invitado a incorporarse a una comisión constituida para resolver problemas surgidos en la Universidad de San Martín, en Tarapoto. El objetivo de la comisión era afrontar las protestas y la huelga originadas por las discusiones entre dos facciones que se disputaban la rectoría y otros cargos. Una vez en Tarapoto, Fujimori se reunió con los dirigentes estudiantiles y se comprometió a realizar las gestiones necesarias para resolver sus reclamos. A fines de 1986, cuando concluyó su mandato como vicepresidente, y como consecuencia de sus logros y resultados, Fujimori fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores por amplio margen. Las universidades públicas infiltradas, empezando por San Marcos, la Universidad Técnica del Callao, la Cantuta y varias otras, estaban llenas de pintas senderistas, y en algunas también pintas del MRTA. Muchas de estas universidades solo funcionaban un semestre por año. Una carrera con éxito se podía terminar en 10 años. Los claustros nacionales reflejaban la grave realidad de lo que ocurría en el país, y no había ningún tipo de control debido a la extraterritorialidad de las universidades. En 1987, en pleno auge del terrorismo, Alberto Fujimori, como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, participó en la celebración del tricentenario de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Abimael Guzmán, que fue profesor de esa casa de estudios, ya había iniciado ahí la divulgación de su plan para tomar el poder. En una decisión muy arriesgada, pues las autoridades locales le habían advertido que sería peligroso que no lo haga, Fujimori pronunció un encendido discurso en el Coliseo Ciudad de Caracas, frente a 5.000 estudiantes. En él, de manera directa y enérgica, se refirió a la presencia terrorista en la institución. Pronunció un discurso contra Sendero abiertamente. Llamó mucho la atención seguramente a algunos rectores presentes, porque ¿cómo se atrevía el presidente de la ANR pronunciarse en esos términos? Pero al finalizar fui aplaudido estruendosamente. Me convencí ahí que los senderistas eran unos pocos con armas que amenazaban al resto. Alberto Fujimori inició su lucha contra el terrorismo, confrontándolo como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Ese fue solo un primer paso de un camino que años después, como presidente del Perú, lo llevó a derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA. Alberto Fujimori, vida. A fines de 1988, Alberto Fujimori, entonces rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, estaba por incursionar en un campo totalmente nuevo para él. Fue convocado por el vicepresidente de la República, Dr. Luis Alberto Sánchez, para que conduzca un programa de televisión en el canal del Estado, Concertando. Mi papá nunca nos dejaba de sorprender. Cuando nos dijo que iba a tener un programa de televisión, no entendíamos cómo. Pero él siempre fue muy audaz para tomar retos totalmente nuevos. ¿Qué relación existe entre la política arancelaria, el contrabando y el sector informal? Es lo que vamos a escuchar de parte de nuestros 4 invitados. Y así, semana tras semana, los días lunes, 2 horas por programa, 4 invitados por vez, desarrollo este estilo durante año y medio. Como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, viajó a diferentes universidades en provincias, donde pudo constatar la problemática que se vivía en el interior del país. Ahí, en los pueblos más alejados,
comprobó también que muy pocos conocían a Mario Vargas Llosa. Y de esa manera voy conociendo las interioridades y las problemáticas del interior del país. Y también escucho a Vargas Llosa, un discurso florido, lo veo como un personaje muy ilustrado, pero alejado de la población. Entonces ahí intuyo que puedo ganarle a este señor. Sin mayor recurso, cierto, pero creo que puedo tener éxito. Él sabía que si decía directamente que su objetivo era ser presidente, nadie lo iba a tomar en serio. Pero silenciosamente ese fue su objetivo desde el principio. Como un chinito que no ha estado en la política, pretende eso. Entonces, modestamente les digo, anuncio que quiero ser senador de la República. Entonces, disimulo eso e formo mi partido. Pero el futuro candidato no tenía un nombre para su partido. Así es que inicia el proceso creativo. Varias opciones empiezan a dar vueltas en su cabeza. Se preguntaba, ¿qué es lo que quiere la gente? Un cambio en la política. Pongámosle como nombre cambio. Pero cambio suena muy seco. ¿Qué otro cambio democrático? Cambio con renovación, diversos adjetivos y adverbios, pero no. A mí se me ocurre utilizar lo que ya estaba difundido en todas las paredes, en los spots de televisión, de radio. 90, elecciones 90. Yo digo, 90 es la palabra más repetida en toda la campaña electoral. Le agrego al término cambio 90. Y el símbolo es simplemente 90, que yo mismo lo diseño con un plumón. Y así nace el partido Cambio 90. Las únicas personas en el mundo que ya conocían su verdadero plan de ser candidato a la presidencia de la República eran 5. Keiko, Hiro, Sachi, Kenji y Susana. Al comienzo todos pensamos que estaba bromeando, pero cuando nos aseguró de que esto iba en serio, todos saltamos de la emoción. Nunca nos imaginamos que esto cambiaría nuestra vida para siempre. Los 4 niñitos dicen, ¡yeah! ¿No? Como ya ganador. Susana se queda en silencio, no dice nada, no se sabía si era sí o no, pero de 5 de la familia ya tenía el apoyo de 4. Era mayoría. Alberto Fujimori asumió siempre grandes y nuevos retos, de profesor universitario a rector, a presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, a conductor de televisión y de ahí a candidato a la presidencia. Su convicción fue fundamental para el logro de todos sus objetivos. Alberto Fujimori, vida. Con la decisión de ser candidato tomada y el partido creado, Alberto Fujimori comenzó a esbozar su estrategia de campaña. Sin asesores, sin estrategas, solo con el olfato político que ya iba desarrollando. Lo primero que hizo fue definir un mensaje simple que llegara al pueblo, con solo 3 palabras. Honradez, tecnología, trabajo. No se requiere hablar mucho. Yo lucharé por ti. Honradez, tecnología y trabajo. Y entonces yo dije, bueno, hay que hacer paneles. El lanzamiento de Alberto Fujimori fue 100% hecho en casa, sin ayuda. Como no había presupuesto, nosotros hicimos todo. Yo ayudaba en todo lo que podía, ¿no? En ese momento me acuerdo que había mucha demanda para hacer paneles de cambio 90, ¿no?
Eran paneles que los hacíamos en la casa, que eran de AAA, ¿no? Y habían que pintarlos, ¿no? Pero habían cosas que eran fáciles de pintar, que cualquier persona podía hacerlas, ¿no? Entonces, con un pincel, ¿no? Las letras de cambio 90, las letras pues negras y naranjas, las hacíamos pues entre Kenji, Sachi y Keku y yo, ¿no? Uno de los recuerdos que tengo de la campaña que más me impactó fue cuando él colocó el primer panel, que fue acá en Lima, en el cruce de Javier Prado con la Avenida Aviación. Nos llevó a toda la familia y decía, wow, ¿no? Ahí está mi trabajo, pues no. Pero esos primeros paneles fueron muy pocos y muy austeros, así que Fujimori decidió vender una camioneta de su propiedad para poder pagar la confección y colocación de nuevos paneles, ya no solo en Lima, sino también en algunas ciudades del interior del país. Muchos, al verlos en la vía pública, se quedaban intrigados. Los chiquillos más curiosos decían, ¿cómo se pronuncia ese apellido? Fujimori. ¿Y quién es Fujimori? No sé, no lo conozco. Es un chino, mire. Un chino que se presenta. El papá le decía, no, es un loquito, pues. Nuestros amigos en el colegio pues nos decían que, uno, que mi papá estaba loco y dos, que no va a llegar a ningún lado, pues no. Pero tampoco yo creo que ellos nunca se imaginaron, al igual que yo, se sorprendían, pues no, se sorprendían. En las primeras encuestas aparezco en un grupo que se llama Otros, conformado por 4 candidatos, ¿no? Desconocidos. Yo estaba ahí punteando el grupo de los desconocidos, por lo menos era puntero en ese grupito. Ese grupito tenía 1.5 o 1% de la votación. Algo es algo, y por ahí se empieza. Para llamar la atención de los medios que no le daban bola, se le ocurrió ponerse una vestimenta japonesa y sacar su espada de samurái. Eso tuvo un gran impacto. Y entonces desenvaino la espada y le muestro pues que la espada puede cortar cabezas. La gente del pueblo, cansada de los políticos tradicionales, empezó a ver con otros ojos al chinito de cambio 90. De pronto, para sorpresa de todos, especialmente de sus rivales en la contienda electoral, Fujimori dio un salto en las encuestas. Fujimori 2%. Ya llama la atención, 2%, pues se desprende del pelotón de otros. Se veía mucho más movimiento en la casa, gente que entraba, salía. Cuando ya la prensa tomó atención un poquito a mi papá, Kenji pues salía y daba sanguchitos y jugos a los periodistas. Me acuerdo que llegaba el fin de semana y mi papá tenía pues 2-3%, pero cuando veíamos los mítines, la gente pues aclamaba a mi papá, ¿no? El pueblo ya vio que era Fujimori, que era presidente de la Asamblea de Rectores y que era de otro molde político, no tradicional, que era lo que la gente quería. Y así, pasito a pasito, con una campaña hecha en familia y con las ideas disruptivas de mi papá, nació el fenómeno Fujimori. Alberto Fujimori estaba seguro que podía ser presidente. Nadie lo creía, pero él sí. Esa fue la clave de su éxito. Y venciendo todo tipo de barreras y limitaciones, se fue convirtiendo día a día en el primer outsider de la historia política del Perú. Alberto Fujimori, vida. El candidato Alberto Fujimori salió al encuentro del pueblo. Recorría calles y plazas para escuchar sus necesidades y conocer su problemática. Fue entonces que pensó en una forma diferente de llegar a la gente. En tractor. La gente extrañaba. Señor, ¿qué hace usted? Yo voy a ser candidato a la presidencia de la República y voy a cambiar el país. Las 20 personas que se había
aglomerados en ese mini meeting me aplauden. Luego voy al mercado de San Juan de Miraflores. Ya el meeting era no de 20, era de 100. Y así sucesivamente fui creciendo. Cada meeting era una fiesta, algo nunca antes visto en la política peruana. La gente aparecía entusiasmada para ver al chinito del que todo el mundo hablaba. Querían conocerlo, escucharlo, tocarlo. Yo sentía que la gente era cercana a mí, que me apoyaba, que confiaba en mi palabra. Fujimori quería desplazarse con mayor rapidez de un lugar a otro para poder así estar aún más cerca de la gente. Como cambiar el clásico y rígido estrado de los mítines que utilizaban los políticos tradicionales. Solo una idea muy creativa y audaz se lo podía permitir. Construyó en un camión un Fujimóvil. Me acuerdo que era un camión que le habían puesto una tarima, ¿no? Pero en la parte de abajo pues uno podía sentarse, no era como un pequeño ambiente, ¿no? Y yo me acuerdo pues que estaba ahí, ¿no? Porque yo no quería salir a la parte de arriba, ¿no? Pero se podía ver, ¿no? Cuánta gente había en el meeting, ¿no? Y me acuerdo que era pues un mar de gente, ¿no? Me paraba en alguna esquina de un pueblo joven, llamaba la atención con música de una tuna universitaria, se aglomeraron inmediatamente 1000 personas. Tomaba el micro, me dirigía a ellos. No vamos a convocar a los políticos viejos y mañosos. En ese tiempo no había redes sociales, así es que hacerse viral era imposible. Pero mi papá lo logró difundiendo su mensaje persona a persona. Los medios llegaron después como consecuencia de eso. Pero había Radio Bemba. El hombre que había escuchado Fujimori acá tenía su sobrino acá. Se comunicaba entre ellos. ¿Y has escuchado hablar del chino? La difusión fue tan masiva que, por ejemplo, en un centro fabril de 300 personas, el propietario era el único que votaba por Vargas Llosa y el resto de los 300 por Fujimori. Eso se reproducía a nivel nacional. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Vota por el verdadero cambio. La austera pero original campaña del candidato Fujimori poco a poco daba sus resultados. Un día, al pasar por un puesto de periódicos en su tractor, el titular de un diario le llamó la atención. Fujimori pasa a Henry Pig con 9 puntos. Compro 5 ejemplares de ese mismo periódico. Le doy a cada uno de mis hijos. Ya gané, le digo. Ya estaba seguro que ganaba. Ya era imparable. Después de votar y almorzar con su familia, exhausto por los rigores de la campaña, Fujimori se retiró a su cuarto a dormir. Le pidió a su hija Keiko que lo despierte a la hora del flash electoral. 3, 2, 1, las 17 horas. Y aquí está el primer flash informativo. Flash electoral. Primero, Vargas Llosa, 33%. Segundo, Fujimori, 29%. Keiko me levanta, papi, levanta. A pasar a la segunda vuelta. Apenas vimos el flash electoral, saltamos hasta el techo. La alegría era absoluta, todavía no podíamos creerlo. Nuestro papá, profesor de matemática, rector de una universidad, se lo propuso y lo había logrado. Había pasado a segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Fujimori fue como David, solo con sus ideas y el apoyo de su familia. Vargas Llosa fue como Goliat, un gigante, con todo el apoyo de los medios y una campaña multimillonaria. Pero el chinito dio una gran sorpresa y ya estaba allí, listo para ganarle en segunda vuelta.
Alberto Fujimori, vida. Creemos que por delante, para esta segunda vuelta que se viene, hay muchísimo que hacer, hay muchas ideas que confrontar. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, al día siguiente, un emisario de Mario Vargas Llosa solicita una reunión privada con el candidato rival. Alberto Fujimori acepta. Y ahí él me propone darme todo su apoyo, retirarse él de la segunda vuelta y me entrega una relación de diputados y senadores del Fredemo que apoyaría mi gestión. Fujimori le pide a Vargas Llosa un poco de tiempo para pensar en su propuesta y al día siguiente le responde. Y decido no aceptarle la propuesta porque, claro, el país sería ingobernable y yo sería dependiente de los parlamentarios del Fredemo. Como respuesta a esta negativa de Fujimori, los voceros del Fredemo salieron a decir que un peruano de segunda generación no podía ser presidente del Perú. Esa segunda vuelta fue muy dura y violenta contra nosotros. Mucha gente no quería un chinito desconocido como presidente. Hubo mucha discriminación. Creo que la expresión que un peruano de segunda generación no podía ser presidente no cayó bien en el pueblo. Mario Vargas Llosa y su equipo de asesores tenían plena confianza en que ganarían el debate presidencial a la segunda vuelta. Estaban convencidos de que el estoque final se iba a dar en el debate. Vargas Llosa y sus asesores decían que iban a barrer con el chinito y liquidarlo en el debate presidencial. Ellos pensaron que mi papá no tenía argumentos ni capacidad para enfrentarlo. Se equivocaron. Mi papá se preparó día y noche para ganar ese debate y nosotros lo ayudamos. Me acuerdo que mi sobrino Claudio y mi hija mayor Keiko eran los que tipeaban mis ideas. Minutos antes del debate, le informan a Fujimori que el apellido de su contendor no era compuesto, que su apellido paterno era Vargas y el materno Llosa. Entonces, en forma natural, como a mí me llaman señor Fujimori, yo le llamo señor Vargas. Yo sentí que ahí un poco se descuadró. Y usted puede ver, doctor Mario Vargas. Lo había bajado de nivel de la alcurnia de apellido compuesto a nivel de pueblo, a nivel real. Alberto Fujimori estaba preparado en todos los temas del debate. Había recorrido el Perú y conocía su problemática social. Pero algo interesante del debate es que yo tenía un periódico. Recuerdo que era el diario Ojo, que se iba a publicar al día siguiente. Vargas Llosa ganó de lejos el debate. Algo así decía el titular. Calculé bien el tiempo para mostrarlo a las cámaras. Vea, esto, en esta forma se hace el juego electoral. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Fujimori no necesitaba guiarse por los resultados de las encuestas. Su olfato político le hacía presagiar un triunfo por amplio margen de votos. La maquinaria mediática en su contra era demoledora. Todos aseguraban que Mario Vargas Llosa sería el próximo presidente del Perú. Pero mi papá estaba demasiado tranquilo y nos decía que no nos preocupemos. Voté en el distrito de San Borja, en el colegio María Molinari. Algunos me decían, vete a tu tierra, ¿no? Chino no sé qué, etc. Y al final levanto la mano así. Una foto que da la vuelta al mundo. Porque yo sabía que tenía más del 60%. Y en el momento de la verdad,
A la hora del flash, 64% frente al 32% de Vargas Llosa. Un resultado contundente, una elección limpiamente democrática. No es solamente Cambio 90 el que ha ganado. Somos todos los peruanos los que hemos triunfado. En uno de los momentos más dramáticos de la historia del Perú, un hombre desconocido derrotó a toda la clase política tradicional. Alberto Fujimori ganó la segunda vuelta y llegó a la presidencia de la República para rescatarnos del terror y la hiperinflación. Alberto Fujimori, vida. En 1990, al inicio del gobierno de Alberto Fujimori, había 2 cámaras de diputados y senadores, desde donde se ejercía una férrea oposición a las medidas que quería implementar el nuevo presidente. Los choques se vienen porque los principios con que yo quería manejar la economía era de disciplina fiscal, austeridad, con meta a reducir la inflación, la hiperinflación, reincorporar el Perú a la comunidad financiera internacional, atraer inversiones, estabilidad económica. La ley que sacamos antes del 5 de abril, todas eran observadas y también derogadas. Estaba el SUTET, las empresas públicas, los sindicatos, que eran adversos a una política liberal democrática. Ya el pueblo no se emociona con los trasnochados discursos del falso socialismo. En 1991, el Congreso de la República pretendía que se aprobara una ley de presupuesto, tal como se hacía en los años 80, con una serie de adicionales que incrementaban los gastos produciendo desequilibrio fiscal. Yo digo, no, esto no pasa, se lo devuelvo al Congreso. Creo que fue una de las primeras veces en que el Ejecutivo le devuelve al Congreso su presupuesto. Finalmente, se aprobó la ley del presupuesto con las observaciones del presidente Fujimori. A partir de ese momento, los congresistas, que a regañadientes tuvieron que aceptar el recorte, se fijaron una meta. Hay que chino, hay que bajarlo. Se aprueba una ley llamada así, control parlamentario de los actos del presidente. O sea, me querían tener amarrado así, ¿no? Sin poder actuar. Yo no soy de aquellos que se queda inmóvil, quieto, sin tomar acciones. Y el Perú requería urgencias. No se podía esperar. Era inviable que el país salga para adelante. No había caminos que podían decir, vamos a hacer un gobierno de 5 años que modernice el país, que saque del atraso el país, que podamos luchar contra el terrorismo. No había. Ya era inviable ya. Y era que ya se hablaba en el Congreso a media voces, ya que querían vacarlo al presidente. De otra parte, hay que recordar que Sendero Luminoso estaba en la puerta de Lima. Era una amenaza. En ese difícil contexto, el Ejecutivo había planteado una serie de medidas que no serían aprobadas por el Congreso. Había que tomar medidas urgentes y no podíamos esperar. Es entonces que yo digo, no, primero es el país. Voy a tomar medidas de excepción. Toda esa secuencia de obstáculos que iban colocándose uno tras otro en el camino de la gobernabilidad, finalmente tuvieron una respuesta contundente del presidente Fujimori el 5 de abril de 1992.
Fujimori elaboró previamente 12 borradores de su mensaje a la nación, que sería emitido por la televisión nacional, hasta que finalmente lo grabó. Grabo el mensaje, llego al Consejo de Ministros, justo cuando se iba a desarrollar el mensaje. Nos citan al Pentagonita a las 7 de la noche. No sabíamos para qué era la reunión, no sabíamos. De un momento a otro pasen a la sala de la televisión y sale el presidente hablando, disolver, disolver, disolver. Por lo que he decidido disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Habría una dictadura? No. Había un respeto total a la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento. Todos los derechos humanos se respetaban. Los políticos que literalmente habían sido disueltos protestaron, pero la gente en las calles aprobó mayoritariamente aquella sorpresiva pero necesaria decisión del presidente Fujimori. La gente estaba entusiasmada porque ellos querían eso, porque la relación Congreso Ejecutivo no permitía avanzar el país. Pasando frente al local del disuelto Congreso de la República, lugar donde también un numeroso contingente de ciudadanos se ha acercado para brindar su apoyo al presidente. Alberto Fujimori se vio obligado a tomar una medida extrema para poder rescatar al Perú del terrorismo y el colapso económico. Una situación temporal que solo duró hasta la elección del Congreso Constituyente Democrático. Alberto Fujimori, vida. Desde el inicio de su gestión, el presidente Alberto Fujimori fue tomando medidas audaces para sacar al país del abismo en el que se encontraba. Una de esas medidas fue fundamental y significó el inicio de un gran cambio. Es algo clave. La autonomía del Banco Central de Reserva. Me acuerdo de la fecha. La declaró mediante un decreto ley el 12 de mayo de 1992. Ahí nace uno de los pilares sólidos para que la economía del Perú, quien quiera que lo maneje, sea estable. En los años 90 la inflación bordeaba los 8.000%, no había inversión. El Estado que hoy día recauda más o menos un 20% de una economía mucho más grande, recaudaba el 4%. Era necesario cambiar de rumbo, y solo había una forma de lograrlo. En su histórico mensaje del 5 de abril, el presidente Fujimori anunció elecciones parlamentarias para la elaboración de una nueva constitución. Había que definir un rumbo claro. Este rumbo claro era básicamente economía social de mercado, atracción de capitales, estabilidad macroeconómica y relación con la comunidad financiera internacional. Para elaborar la nueva constitución, era vital convocar a profesionales y técnicos de primera línea de todas las fuerzas políticas. Por su parte, Fujimori conformó la agrupación Nueva Mayoría. Otro grupo político también convoca gente de valía. El 22 de noviembre de 1992, los peruanos van a las urnas y eligen a 80 asambleístas que conformarían el Congreso Constituyente Democrático, CCD, y serían los encargados de elaborar la Constitución de 1993. Del CCD recuerdo que habían aportes importantes, no solamente en la mayoría, sino de los otros grupos, incluyendo los de izquierda. Pero cuando
se va a convocar el referéndum, lo que me llama mucho la atención es que ellos se organizan en un comité por el no. O sea, la gente que había aportado la Constitución promovían el voto por el no. Y por eso lo que iba a ser una votación, vamos a decir 75-25, se reduce a una proporción 52-48. Tras ratificarse la Constitución, redactada y aprobada por el Congreso Constituyente Democrático en el referéndum del 31 de octubre de 1993, la Ley Suprema de la República del Perú fue promulgada el 29 de diciembre y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. La elaboración de la nueva Constitución fue un trabajo encabezado por Jaime Yoshiyama, presidente del Congreso Constituyente Democrático, y Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución. Estadísticamente, si tú analizas el periodo del 90 al periodo del 2012 más o menos, el Perú es el país que más ha crecido de América Latina y creo que es el tercero en el mundo. O sea, el cambio nuestro fue fundamental. El Perú no podía continuar por el rumbo que teníamos en los 80. La Constitución del 93 no es sino plasmar en letras de derecho las grandes ideas del presidente Fujimori. Y básicamente lo que se cambia es el régimen de propiedad, se permite otra vez la propiedad generalizada y el régimen económico. Ya no más Estado con empresas públicas que ya no existían, y otra vez dejar que la gente trabaje. Si uno ve los países modernos del mundo, todos tienen, digamos, estructuras económicas similares al Perú. Esa es, digamos, la importancia de la Constitución. Todo el desarrollo peruano se basa en lo que está escrito en la Constitución de 1993. Más de 23 años después del final de su gobierno, el Perú sigue caminando en la ruta que marcó Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Gracias a él, nuestro país pudo mantenerse a pesar de sus permanentes crisis políticas en el camino del desarrollo. Alberto Fujimori, vida. Desde inicios de 1980, el terrorismo azotaba al Perú. No existía una estrategia integral para enfrentar y acabar con aquella creciente espiral de muerte y destrucción. En realidad no había un enfoque que enfrentara al terrorismo. No había una estrategia. Y estrategia fundamentalmente basada en la inteligencia para identificar a los verdaderos terroristas. En la década de los 80, durante los gobiernos de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García, prácticamente no hubo una estrategia antiterrorista, una estrategia inteligente, digamos. Hubo algunos amagos, algunos intentos, pero que se frustraron. Los elementos de las Fuerzas Armadas, sin directiva, no diferenciaba entre campesinos humildes y terroristas. Aplicaban la técnica de la tierra arrasada. Alberto Fujimori llegó al gobierno en 1990 y el día que juramentó ya tenía una prioridad: diseñar una estrategia para vencer al terrorismo. La nueva estrategia consistió en ganarse primero a los campesinos, a las personas en pobreza. ¿Cómo? Los militares llevando ayuda, utilizando maquinarias para abrir caminos y otras obras. Tan es así que en los pueblos jóvenes de los conos sur, norte y este, que estaban infiltrados bastante con los terroristas,
la población civil, en su gran mayoría, apoyaron a esos militares. Concibió entonces un concepto fundamental en la lucha antiterrorista: el soldado amigo. Se crearon también las rondas campesinas. La estrategia de Fujimori era muy diferente. Observación, vigilancia, seguimiento, detención y presentación ante la prensa. No había ninguna directiva, ni verbal ni escrita, de asesinar a terroristas, y mucho menos a inocentes campesinos, como ocurrió en Pativilca. Ningún terrorista fue asesinado. Los terroristas sabían que estaban con las horas contadas y le enviaron al país un mensaje explosivo. Después del cierre del Congreso el 5 de abril de 1992, el gobierno de Alberto Fujimori pudo aprobar inéditas y fundamentales medidas como la cadena perpetua para terroristas, la ley de arrepentimiento, los jueces sin rostro. Los jueces tenían temor, tenían miedo y liberaban a los terroristas. Entonces la manera de evitar esto era que los jueces no tuvieran rostro para que no se supiera quiénes eran y no pudieran ser amenazados o pasarlos a tribunales militares. Durante ya el gobierno de los 90, la INCOTE recibe más recursos, tiene más equipamiento y empieza a hacer un trabajo mucho más sistemático de identificación y captura de las cúpulas, hasta que capturaron pues a Abimael Guzmán, ¿no? El 12 de septiembre de 1992, una noticia dio la vuelta al mundo. Gracias a una eficaz estrategia antiterrorista que ya había ayudado a ubicar y detener a varios altos mandos de Sendero Luminoso y el MRTA, fue capturado el sanguinario terrorista Abimael Guzmán. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. Como representante de la prensa, que el día de la captura, ponerle una jaula, una numeración y los famosos trajes a raya. En 1997, con la exitosa y ejemplar Operación Chavín de Huántar, se selló definitivamente el capítulo del terrorismo en el Perú. Se lanzó por los suelos la bandera del terror y se izó la bandera de la paz y el progreso. En general, la pacificación trajo las inversiones, el desarrollo, la tranquilidad. Los universitarios podían terminar en sus 5 o 6 años de estudio. El país se enrumbó para trabajar con eficacia. La derrota del terrorismo es uno de los más grandes legados de Alberto Fujimori para todos los peruanos, pero el costo personal que ha tenido que pagar fue demasiado alto. Han sido 16 años de injusta prisión por habernos librado de Sendero Luminoso y el MRTA. Alberto Fujimori, vida. (1995). Después de 5 años que empezaron a cambiar la historia del Perú, Alberto Fujimori lanzaba su candidatura a la reelección con varios objetivos claros para seguir construyendo los cimientos del desarrollo, crecimiento y modernización del país. Yo tenía un objetivo principal. Nadie quería tocar el tema del conflicto Perú-Ecuador. Quería terminar con eso. Yo ya lo había empezado del año 91 y estaba bien encaminado. Y naturalmente había que continuar con todo este trabajo de reformas económicas, de estabilización total de la economía, tanto que el nuevo sol creado en el año 91 se mantuvo ahí, la inflación bajó considerablemente
y eso no podía correr peligro. Lo que había ocurrido en el gobierno era que se habían puesto las bases de un país distinto, pero era indispensable continuar con la inversión. Entonces, en el gobierno siguiente era indispensable que continuara lo que había comenzado Fujimori. La continuidad era fundamental, porque sin ella, digamos, no hubiéramos continuado una obra. Era tan importante que necesitaba más de 5 años. Eso lo entendió el pueblo peruano, que le dio al presidente 64-65% de la reelección. La oposición unió fuerzas para presentar a su mejor candidato, el doctor Javier Pérez de Cuéllar, un prestigioso diplomático peruano que había sido secretario general de las Naciones Unidas hasta el año 1991. Pérez de Cuéllar era un candidato fuerte, pero en los niveles de relaciones exteriores y conocido dentro de los círculos intelectuales y diplomáticos, y también apoyado por los opositores al gobierno. Bueno, son dos personalidades muy importantes, pero también distantes en su pensamiento y distintas en su forma de hacer política, ¿no? Son dos maneras distintas de ver la política. Fujimori ha sido un político que ha roto los esquemas porque era un hombre que no tenía compromisos con ningún partido político, que no tenía una ligazón con ningún grupo de poder y que basaba su acción política en la conexión directa con el pueblo. Yo, en el primer gobierno, me había recorrido las 196 provincias del Perú, absolutamente todas. Y mi contendor estaba muy alejado de la realidad nacional. Yo capto el ansia del pueblo, de que el pueblo quiere tener esta oportunidad, y entonces el lema era: los peruanos queremos una nueva oportunidad. Perú no puede parar, la reconstrucción nacional debe continuar. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Recorro el país, no hago tampoco muchos mítines ni mucha campaña, porque recuerden que hasta febrero del 95 yo estaba en el frente de batalla de CENEPA. De manera que hice 3-4 mítines y algunos mensajes. Una campaña en donde no ha habido los grandes mítines tradicionales, pero yo creo que todos han tenido la oportunidad, con la amplia libertad de prensa que aquí se vive en el país. Fue la victoria electoral, la primera en la historia del Perú, en primera vuelta. No habrá segunda vuelta. Ganador en primera vuelta, presidente reelecto, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. Fue una campaña donde, digamos, primó, creo que la praxis y la práctica más concreta que tuvo Fujimori para exhibir, ¿no? Porque ya habían resultados concretos, ya había un control de hiperinflación, ya había un control del terrorismo, y lo que se ofrecía era continuar con las inversiones en el desarrollo del país. Alberto Fujimori no hizo campaña en 1995 y logró ganar en primera vuelta con una votación histórica. Su mejor propuesta en esa elección fueron 5 años que cambiaron la historia del Perú y la vida de todos los peruanos. Alberto Fujimori, vida. La NOAA, organización americana responsable de predecir los cambios en el medio ambiente, informó al mundo medio año antes
que el fenómeno de El Niño, uno de los más fuertes del siglo, se produciría en 1998. En esos momentos yo tomo las medidas preventivas. Había que apurarse. Se preveía que iba a haber un fenómeno del Niño similar al que hubo en la década del 80, donde murió casi el 50% del ganado. El presidente Fujimori tuvo la idea clara de este tema y él se metió en el tema. Tomé control personalmente de todos los ríos, desde Ica hasta Sarunilla. En cada uno de esos ríos nombraba a un ingeniero civil o a un ingeniero militar para que sea el jefe del equipo. Las inundaciones producen grandes daños. Había que prevenir y evitarlas. Se calculaba que por cada dólar invertido en la prevención se ahorra $10 en la reconstrucción, además de la posible víctima que pudiera haber. Había que tomar acción de inmediato. No había tiempo para la burocracia. Yo no soy de papeleo. Había que tomar acciones. Y por ejemplo, faltaba maquinaria. Compramos toda la maquinaria que había en Lima, pero faltaba maquinaria. Tuvimos que traer de Brasil, de Estados Unidos, Canadá, de manera que todo estaba abastecido. El presidente en esa época, el año 98, me ordenó que sembráramos 2.000 hectáreas de pastos en la zona de Puno. Y sembramos los 2.000 hectáreas de pastos con los tractores que tenía la Fuerza Armada, con los tractores que tenía la región y con los tractores que tenía agricultura. Descolmató todos los ríos de la costa y los daños de la salida de los ríos fueron mínimas. Como presidente de la República, Fujimori supervisaba personalmente las labores de prevención a nivel nacional y coordinaba in situ con los ministros y autoridades encargadas las medidas inmediatas y efectivas. Se caía un puente. Ya teníamos previsto puentes Bailey de diversas longitudes y capacidades, de manera que una semana o 10 días ya estaba repuesto. Llegué a Piura 150 veces, a Trujillo unas 75 veces. La situación está bastante bien controlada. Tan es así que hasta el momento no hay interrupción de carreteras, no hay grandes inundaciones ni mucho menos aguas estancadas. Además de las labores de prevención, Fujimori organizó el Banco de Materiales y otras entidades de apoyo para poder actuar de una manera más eficiente en las zonas afectadas. En Ica recuerdo mucho la desesperación de la gente, primero por el agua, luego por la comida. Pero ya teníamos almacenes de Prona repletos de alimentos. Inmediatamente armamos comedores populares, un número de 150. Todo el mundo al siguiente día, si es que le faltaba alimentos, se abastecían esos comedores. Creo que eso refleja realmente una preocupación del gobernante del Estado para dar solución a un problema que, si bien es cierto, no se había producido, pero era posible que sí se haga. Y se trabajó con esa posibilidad, y es lo importante de un planeamiento. Tomar todas las previsiones que fueran posibles o que sean posibles para dar solución en el momento que éstas emerjan. Están ahí, por eso se llaman emergencias. Alberto Fujimori se le adelantó al fenómeno de El Niño y evitó mayores daños y muertes. Llegada la emergencia, actuó en el campo y no se movió de ahí hasta resolver el problema, y luego impulsó la reconstrucción más eficiente de los últimos tiempos. Alberto Fujimori, vida. La noche del 17 de diciembre de 1996, los peruanos volteamos la mirada hacia un pasado de muerte y pánico. El presidente Fujimori recibe una llamada reportando un incidente en la zona de San Isidro. Después me confirman que efectivamente fue en la embajada y que había un tiroteo
de fuego cruzado. Un grupo de terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru había tomado por asalto la residencia del embajador de Japón, donde con una gran cantidad de invitados se celebraba el cumpleaños del emperador. La noticia estaba confirmada. En la residencia del embajador japonés, un grupo armado mantiene retenidas a 200 personas. 200 people hostage inside the residence of Japan's ambassador to Peru in Lima. Pero había otra noticia. La madre del presidente y otros familiares también eran rehenes del MRTA. Sí, pregunto a la seguridad dónde está mi madre. Estaba ahí. Y no solamente ella, mi hermana Juana y además mi hermano Pedro. Afortunadamente no la reconocen a ellas dos y sale con el grupo de las mujeres. Uno de los invitados del embajador Aoki era el canciller Francisco Tudela. Ambos, obligados por el cabecilla emeretista Néstor Serpa Cartolini, llamaron a Palacio de Gobierno, intentando que el presidente los atienda, pero Fujimori no contestó el teléfono. Porque yo sospechaba que junto con ellos estaba Serpa Cartolini y si me comunicaba con Serpa Cartolini, de arranque me iba a poner ciertas condiciones que yo no iba a aceptar. Mi política ahí fue mantener silencio total. Para ellos era un personaje valioso desde el punto de vista de digamos, el chantaje para obtener lo que querían, ¿no? Se inició así un confinamiento inhumano para empresarios, embajadores, políticos, magistrados, militares, gente inocente utilizada por el grupo terrorista para chantajear al gobierno, solicitando la liberación de sus camaradas presos, enviados a prisión gracias a las leyes antiterroristas del presidente Fujimori. Tuvimos que soportar todo tipo de pellejerías de los terroristas, amenazas, maltratos, mala comida. Yo perdí 17 kilos en 4 meses. Fujimori hizo todas las gestiones para lograr una salida pacífica. Viajó a 7 países, 6 en América y 1 en Europa. Así, los terroristas, luego de liberar a sus rehenes, saldrían de la embajada con todas las garantías y serían asilados en otro país. Sin embargo, en medio de todo ese proceso, Fujimori recibió otra mala noticia. A mí me habían detectado un pequeño nódulo de cáncer a la lengua y debí operarme a la semana siguiente. Pero se produce este hecho, ya me impide realizar la operación porque tenía que estar atento a ello. La vida de 72 personas estaba en riesgo. El presidente decidió darle prioridad a la crisis de los rehenes para salvar esas vidas. Entonces yo digo, pero ¿cómo vamos a rescatar a estos 72 rehenes? Ya mi cabeza estaba concentrada solamente en ese tema. Como a las 4 de la mañana me despierto y me acuerdo de los túneles de Chavín de Huanta. Digo, si no se puede entrar por las paredes ni por el techo, entramos por el piso. Pues la idea de hacer unos túneles por debajo y reventar en el momento que estaban jugando fútbol, una idea brillante, ¿no? La mayoría se enteraron 5 minutos antes. Vayan a las habitaciones, tírense en el suelo, no se muevan, no hagan ninguna señal de resistencia, no vienen a sacar. El presidente Fujimori buscó hasta el final una salida pacífica, pero la intransigencia de Serpa Cartolini y su negativa a que los rehenes recibieran atención médica lo hicieron tomar una decisión crucial y definitiva. Le digo entonces, procedan. Y para que no tuvieran duda, le digo nuevamente, procedan. ...71 de 72 rehenes fueron rescatados con vida. 2 valerosos comandos cayeron en acción, el teniente Raúl Jiménez y el comandante Juan Valer Sandoval. A ellos también, a sus dedos, sin más, un que pensar.
El comandante Valer era el jefe de seguridad de Kenji. Kenji ya estaba en Canadá estudiando inglés. Le digo, ha fallecido tu jefe de seguridad, el comandante Valer. Al otro lado de la línea del teléfono solamente se siente silencio y a los pocos segundos me dice, papá, voy a ir al entierro. Se acerca al féretro y le dice, tu amigo Kenji y todos tus amigos, Comando Pachacute, siempre te recordaremos como nuestro amigo Chisito. Besa la bandera, solloza y se regresa cabizbajo. Fue una escena dramática que golpea los corazones de los bravos comandos. Detrás de la historia del exitoso rescate Chavín de Huántar, existe otra muy intensa. La de un presidente que tenía los ojos del mundo encima y que tuvo que vencer sus propias emociones para cumplir con la gran responsabilidad que tenía. Alberto Fujimori, vida. Cuando Alberto Fujimori inició su gobierno, asumió el reto de controlar la hiperinflación, acabar con el terrorismo y ponerle punto final a un antiguo conflicto de casi 2 siglos con Ecuador. Había un potencial conflicto bélico con Ecuador. Eso había que manejarlo con cautela. Y una de las metas de mi gobierno fue lograr la paz con Ecuador. Un tema que nunca antes se había tocado. Ningún presidente peruano había hecho visitas de Estado al Ecuador. Desde 1991, Fujimori comenzó a recorrer el largo camino de la paz. Lo primero fue lograr un acercamiento con el presidente ecuatoriano Rodrigo Borja. Ya en 1992, Alberto Fujimori se convirtió en el primer presidente peruano en visitar Ecuador de manera oficial. Fujimori llega a la ciudad de Quito y desde el aeropuerto principal de Quito hasta el hotel donde se encontraba, todo el recorrido, creo que son 30 o 45 minutos, todas las calles y avenidas están rodeadas de personas que lo saludaban con banderas peruanas y ecuatorianas. Y coreando el lema que se hizo muy significativo: ¡Viva la paz! Una vez electo el nuevo presidente Sixto Durán Ballén, el presidente Fujimori realizó su segunda histórica visita oficial a Ecuador. El avance en las conversaciones para solucionar el problema limítrofe continuaba no solo en la vía diplomática, sino también a través del diálogo directo entre ambos presidentes. Hasta que, en enero de 1995, estalló la guerra del Cenepa. Fujimori, fiel a su estilo, quiso constatar personalmente la situación y decidió ir al campo de batalla. 3 días de caminata ardua en tierra fangosa. Y claro, eso da aliento a las tropas peruanas, sobre todo después de haber ya reconquistado Cueva de los Tallos y Base Sur. El presidente y su comitiva se vieron de pronto en medio de un ataque con morteros. Cae apenas a no más de 100 metros, pero felizmente la seguridad toma la medida, nos cubrimos en un árbol y no ocurrió nada. El presidente Fujimori fue testigo presencial de cómo aquellos jóvenes soldados perdían la vida en una guerra inútil y despiadada. Veo pasar un cadáver cargado por 4 soldados, levantado en 2 palos, caminando por la selva.
En horas de la mañana salió del cuartel El Milagro el cortejo fúnebre en honor a Jacobo Delgado Saldaña, de apenas 17 años de edad, quien pereció al estallido de una granada de mano tipo piña lanzada por el ejército ecuatoriano en la zona de Cueva de los Tallos el miércoles a mediodía. Entonces ya yo me fijo una meta, no más guerra. Después de la firma del acuerdo de Itamaraty, se logró detener el conflicto armado. La guerra del Cenepa había terminado, pero no el antiguo problema limítrofe. En 1998, una vez más, la frontera se puso al rojo vivo. Las reuniones del Consejo de Defensa Nacional eran frecuentes para monitorear la situación. Los altos mandos militares no querían la guerra. Estaban totalmente de acuerdo con una solución pacífica. El canciller del momento dice, si es así, preferible es la paz armada. Quizás operacionalmente no sea tan negativo, pero política y jurídicamente creo que no nos conviene. Yo le contesto que no, que había que lograr una solución pacífica y definitiva. En agosto de 1998, cuando las negociaciones se encontraban entrampadas, un nuevo presidente asumió el mando en Ecuador. Fujimori buscó un nuevo acercamiento con el quinto presidente ecuatoriano con el que se sentaría a dialogar en busca de la paz, Yamil Maguad. El presidente Maguad mostró su buena disposición para lograr la paz. Fujimori presintió entonces que el final del largo camino que había recorrido desde 1991 estaba cerca. Y muchas de las soluciones a ese conflicto se hacen por conversaciones personales de él con el presidente ecuatoriano. Es decir, había esa comunicación, había esa voluntad. El 26 de octubre de 1998, en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, Alberto Fujimori, presidente del Perú, y Yamil Maguad, presidente del Ecuador, firmaron la tan ansiada paz. Cuando firmamos la paz, fue aceptada por ambos países. Eso no quiere decir que la gente estaba feliz en todas partes, pero sí significa que encontraron un acuerdo sensato, razonable, digno, construido con nuestras manos, con el cual podían vivir y podían planear el futuro. Peruanos y ecuatorianos, creo que estamos ya convencidos de que la paz no era una ilusión. Cuando firmamos este acuerdo en Brasilia, el presidente Clinton, que estaba en funciones, dijo, y abro comillas, ustedes han resuelto el conflicto internacional armado más antiguo del hemisferio occidental. Cierro comillas. Era una cosa muy, muy difícil. Eso ya lo sabemos los ecuatorianos y peruanos, pero no siempre lo ponemos en el contexto internacional. Era la disputa más antigua del hemisferio occidental. Cambiamos armas por educación, salud y alimento para nuestro pueblo. Alberto Fujimori tomó la decisión de terminar con la guerra en nuestra frontera norte para siempre, y lo logró. Desde ese día que conquistamos la paz, los presupuestos que antes se destinaban a la compra de armamento sirvieron para mejorar la vida de todos los peruanos. Alberto Fujimori, vida. En el año 2000, el Perú recibía el nuevo milenio con elecciones presidenciales. Yo ya había cumplido mi meta. Derrota de la hiperinflación, desaparición del terrorismo, reinserción del Perú en la comunidad financiera internacional, la paz con Ecuador, el acuerdo con Chile. No tenía razón para ir a una segunda reelección, pero no había candidato. Alberto Fujimori pensó entonces que el doctor Francisco Tudela podía ser una opción, pero inicialmente no como el candidato a la presidencia de Perú 2000, sino como primer vicepresidente. Y en algún momento, en menos de un año, yo renunciaría para que él se quede como presidente de la República.
La intención de voto del electorado era ampliamente favorable al chino. Ese electorado en realidad me apoyaba a mí abiertamente, utilizando lo que se llama el olfato político. Yo dudaba que, yendo a la cabeza, el doctor Tudela quizá poder correrse el riesgo de perder la elección. Él sabía que iba a ganar la elección, podía ganar esa elección, conjurar toda esta crisis política que se vivía y luego dejarle la posta a su vicepresidente. El ambiente en la campaña del 2000 se polarizó totalmente. Los adversarios de Fujimori reaccionaron con violencia ante la posibilidad de un tercer mandato presidencial. Yo creo que los adversarios políticos lo que buscaban es que con la violencia la campaña o parara o se pisara el palito y se respondiera con más violencia. No se cayó en ninguna de esas dos jugadas que ellos esperaban. Recuerdo que en Arequipa una turba llegó muy cerca del estrado móvil en que él estaba. Pero yo digo, ¿no? Aquí lo que va a prevalecer es el nuevo estilo, el ritmo del chino. Y no me moví. Y efectivamente la gente más identificada con el ritmo que con la violencia lo desarroja a estos grupos violentos. Pero la respuesta de la campaña de mi papá fue responder con alegría. Y sin duda, el ritmo del chino fue el ingrediente clave que permitió transmitir las propuestas y el mensaje de esperanza con mucha alegría. ¡Chino! 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 Cuando se escucha el ritmo del chino, eso hace mover mi cuerpo rígido, lo hace más flexible y la gente me acompaña. Creo que lo más simpático de la forma de bailar de mi papá es que no baila bien, pero le pone ganas. Y entonces las personas valoran eso, su esfuerzo por tratar de seguir el ritmo. Entonces es muy gracioso, pero eso lo conecta con la gente. Desde ahí ya el estilo de los mítines políticos cambia bastante porque se introduce un nuevo elemento, el ritmo característico de un partido político. Y el del fujimorismo es el ritmo del chino. Y se convirtió en un himno del fujimorismo, pero además yo recuerdo que en muchas fiestas ponían esa canción porque tenía un ritmo muy especial y muy alegre. Todo pueblo quiere el ritmo del chino. El Perú prefiere el ritmo del chino. Esa canción, ese himno, transmitía la esencia de Fujimori, aquel chinito que llegó a la presidencia sorprendiendo a todo el mundo y que impuso su propio ritmo de trabajo y de respuesta a los desafíos que parecían imposibles. Una buena mayoría de la población estaba en favor del estilo de gobierno traducido musicalmente en el ritmo del chino. Y con eso pensábamos ganar la elección. Y así ocurrió. Por tercera vez consecutiva, Alberto Fujimori fue electo presidente de la República del Perú en el año 2000. Alberto Fujimori participó en las elecciones del 2000 para garantizar el triunfo electoral. Su plan era renunciar y dejar en la presidencia a Francisco Tudela. Frente a la gran violencia en su contra, respondió con alegría, esperanza y el ritmo del chino. Alberto Fujimori, vida.
El 13 de noviembre del 2000, el presidente Alberto Fujimori llegó a Tokio, Japón, desde el Sultanato de Brunei, donde había participado en la cumbre de jefes de Estado de la APEC. Desde un inicio, cuando él decidió permanecer en el Japón, él me dijo que iba a ser una parada temporal. Fue claro, directo y tajante. Alberto Fujimori fue a Japón como un paso transitorio dentro de la expectativa y la proyección que le había dado de volver al Perú, que está claramente consignado en el libro El peso de la verdad. El 19 de noviembre del 2000, Fujimori renunció a la presidencia de la República desde Tokio. Hay razones por las que me han obligado a presentar esta renuncia, que como se veía se iba precipitando día a día. Pero debo señalar también que durante estos 2 últimos meses se han hecho avances notables que han culminado con la convocatoria de elecciones del día 8 de abril y con nuevas autoridades electorales. Para él, esa parada en Japón era fundamental, primero para organizar su defensa, segundo porque sabía que vendrían muchos ataques, muchas mentiras, y tercero, él tenía que mantener su voz y sus argumentos vigentes constantemente. Él dedicaba muchas horas a escribir sus memorias, a mandar sus artículos para la página web, a mandar sus mensajes a través del programa radial, más allá de lo que yo lo extrañaba, ¿no? De sentirlo lejos, entendí que era importante para su defensa legal y política. Y lógicamente eso lo tenía que hacer en un sitio donde tuviera la tranquilidad adecuada para poder dar respuesta a todas estas acusaciones sin ningún sustento, porque la verdad es que él transformó este país. Fujimori pasó los primeros días en Japón en un hotel de Tokio. Luego, distinguidas autoridades de ese país y amigos admiradores de su trabajo, al ser el primer descendiente de japoneses en ser presidente de un país extranjero, le ofrecieron su apoyo para que pudiera tener una estancia tranquila en la tierra de sus ancestros. Mi papá, cuando estaba en Japón, era como si seguía viviendo en el Perú. Él se levantaba y lo primero que hacía era ver las noticias. Estaba muy pendiente de todo lo que ocurría y hacía comentarios políticos y de su defensa. Entonces, más allá de estar lejos y estar allá, en el Japón, él vivía pendiente de todo lo que pasaba en el Perú. Fujimori nunca perdió el contacto con el pueblo. Siempre venía informando de acciones que estaba tomando. También teníamos mítines con la presencia virtual de él. Amigos de Ayacucho, amigos fujimoristas, empecemos a enarbolar una sola bandera, la bandera de la unión. Solo unidos podremos cumplir el reto. Ustedes son la fuerza del retorno, mi fuerza para transitar este camino de regreso. Es hora de volver a empezar. El fujimorismo vive. Por lo pronto yo tengo permanentemente esta intención de reingresar a la política peruana. Hay muchos ciudadanos que me apoyan, me respaldan, porque pueden comparar fácilmente la obra de mi gobierno con las de otros presidentes. Mientras él estaba en Japón, yo sabía que en algún momento iba a retornar al Perú, pero la forma en cómo lo iba a hacer no lo supe, hasta que llegó el momento. Alberto Fujimori renunció en Japón con la idea de organizar su defensa y preparar su retorno. Jamás perdió contacto con los peruanos y fue aclarando día a día todas las denuncias en su contra. Fue una escala obligatoria para enfrentar la persecución política. Alberto Fujimori, vida. Después de 5 años de autoexilio en Japón,
El 6 de noviembre del 2005, Alberto Fujimori se subió a un avión para emprender su deseado y anunciado retorno al Perú con una escala sorpresiva. Yo recibí una llamada, yo me encontraba en Nueva York, y recibo una llamada de un número extraño, contesté y me dice, hola Keiko. Entonces, ya por su tono y su alegría, le dije, ¿qué estás haciendo? Hace tiempo que no te escuchaba tan contento. Y él me dijo, estoy empezando el camino de retorno al Perú. Entonces le dije, ¿cómo? Me tuve que sentar, ¿no? Entonces me dijo, mira, estoy camino a Chile, voy a hacer una escala técnica, pero mi objetivo es regresar a nuestro país. Yo no sabía que el presidente llegaría a Chile. Me sorprendí y lo vi por televisión y estaba absolutamente sorprendida. También me adelantó. Yo voy a pasar un proceso de extradición, no va a ser fácil, pero necesito que estés informando a tus hermanos de que todo va a estar bien. Esa fue mi primera conversación cuando me avisó de que estaba rumbo a regreso al Perú. Al escuchar su voz y escuchar su explicación escueta de su plan, primero sentí mucha alegría, ¿no? Porque él me transmitió eso, mucha seguridad, entusiasmo, ilusión de regresar al Perú. Sí me quedé preocupada porque entendía que era un plan arriesgado en todo sentido, ¿no? Pero me quedé con esa ilusión. Fujimori venía dispuesto a demostrar su inocencia y a limpiar su nombre después de una agresiva campaña de persecución política en su contra, y sabía que tendría que afrontar muchos riesgos. Antes de aterrizar, ya estando en cielo chileno, él me volvió a llamar y me dijo, ante todo plan siempre hay todo tipo de riesgos. Uno de los riesgos es que me detengan. Quiero que estés tranquila y que le transmitas mucha fuerza a tus hermanos. No voy a poder hablar hasta que, digamos, no sepamos bien el plan de lo que va a ocurrir. Pasadas las 13 horas del domingo 6 de noviembre del 2005, Fujimori ingresó a cielo chileno en un vuelo privado procedente de Tokio. Hasta que decidió aterrizar en Santiago de Chile. Cuando el funcionario le pegó, por así decirlo, el timbrazo al pasaporte, porque eso es lo que se hace exactamente, sabía de quién se trataba. Cuando vi las primeras imágenes de que había sido detenido, sentí un dolor profundo en mi corazón. Me dolía todo el cuerpo del dolor que sentía. Lloré mucho toda la noche, no pude dormir. Y esa noche le dije a Mark, voy a ir a Chile a ver a mi papá. Y él me dijo, voy contigo. El día de ayer conversé con mi padre, lo sentí muy contento y sobre todo muy tranquilo. Nosotros tenemos que esperar, este es un proceso largo, tenemos que tener mucha paciencia, como él lo ha dicho, así es que vamos a esperar, tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y yo estoy segura que mi padre va a salir airoso de este proceso. Pero para él lo más importante era regresar al Perú por su propia iniciativa, dar la cara y poder contar su verdad. Él necesitaba un blindaje jurídico para luego, como consecuencia de ello, venir al Perú. Porque también había un clamor en el Perú para verlo de retorno. Chile no tenía una legislación o costumbre de extraditar presidentes, ¿no? Y entonces a partir de allí iba a tener contacto con nosotros, con el Perú, para que pues, se pueda empezar todo un proceso de defenderse desde ahí, ¿no? Un proceso de extradición le da la oportunidad de venir al Perú solamente en los procesos que son aprobados por la justicia de Chile. El proceso de extradición desde Chile no fue rápido, demoró 22 meses, mientras que las autoridades chilenas revisaban las 16.000 páginas de los cuadernillos de extradición. Es un fallo dividido en varios casos, de 12 casos que involucra 40 delitos, o sea,
reducido a 7 casos, 13 delitos. Es decir, hay una reducción sustantiva de los casos. Yo creo que él tomó la decisión correcta. Él siempre dijo, cuando él renunció, que su visita iba a ser temporal. En realidad él ha sido consecuente con lo que anunció desde un inicio. Sin duda ha sido muy doloroso el proceso. Alberto Fujimori pudo quedarse en Japón, país que le daba todas las condiciones para defenderse sin peligros. Pero él tomó un avión y asumió todos los riesgos para volver y defenderse personalmente de todas las mentiras y persecución en su contra. Alberto Fujimori, vida. El 22 de septiembre del 2007, el expresidente Alberto Fujimori llegó a Lima, tras ser aprobada su extradición para ser procesado por 7 casos. Sachi estaba en Chile, terminando de arreglar sus cosas, y yo me encontraba en el Perú esperándolo, con su militancia, con la dirigencia, que en diferentes sitios, momentos, le dábamos expresión de respaldo, de aliento, de aplausos por su valentía de haber decidido enfrentar ese retorno al Perú. Son miles los simpatizantes de Alberto Fujimori que están esperando con cariño la llegada. ¡Valiente! ¡Chino! ¡Valiente! ¡Aquí está tu gente! Kiara, la hija de Keiko Fujimori, tenía 10 días de nacida cuando empezó el juicio de su padre. Ese no fue impedimento para que Keiko acompañara a su papá durante todo el proceso. Fueron largos los meses, pero importante también, de estar ahí presente y de darme cuenta que nunca hubo una prueba, un dicho, un señalamiento, una acusación contra mi padre. Pero también nos dimos cuenta que la decisión de sentenciarla estaba tomada desde el inicio. Eran sentimientos encontrados, ¿no? De mucha impotencia de ver el circo romano que se había montado alrededor de él, pero también de orgullo de ver su estoicismo, de defenderse, de no bajar la cabeza, de responder con argumentos. Y ese juicio está ahí grabado para la historia. Fujimori no solo tuvo que afrontar un juicio, sino también diferentes problemas de salud. Ha habido momentos donde tuvo problemas de circulación venosa y acudió en pantuflas a las audiencias. Yo lo que he sentido primero es mucha pena al ver tanto odio, ¿no? Burlas frente a la enfermedad de él. Yo no le deseo el mal a nadie, pero a raíz de los años y del tiempo, creo que las personas pueden ir dándose cuenta de cómo se fue deteriorando y cómo él ha enfrentado esta enfermedad, el cáncer, durante décadas. A las 8:30 de la noche y en estrictas medidas de seguridad, el exmandatario, en compañía de su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, fue trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El presidente Fujimori tuvo una primera operación de un carcinoma epidermoide de la lengua en 1997. Él, al llegar extraditado, que es en septiembre, el 22 de septiembre del 2007, le reaparece un tumor en la lengua, del cual es operado en mayo del 2008. Cuando una persona está privada de su libertad, vemos que estas situaciones de los problemas neoplásicos se exacerban. Y este problema lo ha venido llevando hasta este último episodio que ha aparecido hace 2 meses aproximadamente, ¿no? Vi al ser humano, al hombre,
al que era el presidente, que estaba siendo procesado en ese momento tan duro, momentos tan duros. Vi cuando él mencionó y gritó que era inocente. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! En abril del año 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que al hombre que nos dio la paz hoy quieran condenarlo con 25 años? ¡Eso es absolutamente injusto! Una injusticia, pues el veredicto final ya estaba decidido mucho antes del día en que se dictó la sentencia. Sin embargo, el regreso de Fujimori tuvo un gran significado para la familia fujimorista. El que mi papá regrese, sin duda, nos unió muchísimo. No solamente en su rol político, de verlo defender su gobierno, sus decisiones, sus obras, defender a las personas que trabajaron a su lado. A nosotros, la mejor lección nos ha demostrado que cuando uno tiene la verdad por delante, tiene que defenderla como sea. Él en los momentos más duros de prisión decía, qué lindo poder estar con mis hijos, pero sobre todo, poder gozar de mis nietas. Alberto Fujimori se sacrificó 16 años en prisión para reivindicar su nombre y al fujimorismo. Hoy somos el partido más grande del país. Y ahora que ya salió de prisión, su reivindicación personal es uno de nuestros más grandes retos y compromisos.